Doctor Víctor López, bueno, gracias por esta entrevista en el Departamental. Desde que comenzó el frío, el invierno, estamos hablando mucho de la prevención de la utilización del monóxido de carbono. ¿Qué es lo que nos puede explicar al respecto? Mira, lo que podemos hablar del monóxido de carbono son lamentablemente las consecuencias. Justamente a raíz de este hecho que pasó en Buenos Aires, se alarmó de nuevo una circunstancia que históricamente en el invierno ha traído gente con este tipo de problemas. Y el problema grande, digamos, que la gente no se da cuenta en el grado que hay la cantidad de monóxido de carbono en el ambiente. Entonces, como no se da cuenta, suceden los hechos. Y lo que hay que hacer primeramente es detectar cuánto es la cantidad de monóxido de carbono. No podemos todos tener un equipo para poder medir constantemente. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando tenemos elementos así a gas o que estén produciendo mucho monóxido de carbono, ¿no es cierto?, es los síntomas que pueden empezar a tener la gente. Y otra cosa que también nos sucede es que los síntomas son similares a las enfermedades que suceden en invierno, porque presentan como si fuera un cuadro de una gripe común. Por ejemplo. Por ejemplo, te da dolor de cabeza, se te congestiona la nariz, empezás a divagar, te empieza a doler el cuerpo. Son síntomas de un estado gripal. Entonces muchas veces la gente cree, no, estoy tomando un estado gripal y no le da la debida importancia. A medida que va pasando los tiempos, el monóxido de carbono en nuestro organismo va influenciando. Una de las cosas que el monóxido de carbono tiene mucho mayor aceptación en nuestra sangre que el oxígeno. Entonces, compite y entra mucho más rápido que el oxígeno. Al no tener oxígeno en nuestro organismo y estar cargado del monóxido de carbono, empieza a tener problemas en nuestro cerebro, primera medida, y segunda medida, afecta a nuestro corazón. ¿Cómo lo sabemos a eso? ¿Por qué? Porque cuando afecta la parte cerebral, la persona empieza a dormirse. Y creemos que muchas veces sucede esto, más por la noche. Dejamos prendida la garrafa, queremos para que nos calentemos, nos dormimos porque venimos cansados y no supervisamos cómo está la llama de esa garrafa o de esa estufa. Entonces, cuando llega el momento, el paciente o la persona está dormida. Entonces entra en el estado y al otro día ya la encontramos, esta persona que ha fallecido porque el monóxido de carbono ya no tiene más, o sea, tiene la cantidad suficiente para neutralizar completamente nuestro cerebro. Y cuando nos quedamos ya en esa situación, ya no funcionamos, porque no tenemos tiempo de reacción. La reacción que primero hacemos cuando hay monóxido de carbono es eso, dolor de cabeza, nos congestionamos. Si ustedes lo pueden notar muchas veces, cuando van a algún lugar y un ambiente cerrado, que hay mucha gente, uno empieza a sentir ese dolor de cabeza y notas que tu amigo está más congestionado que lo normal. No estamos hablando de no calefaccionar el hogar con aparatos a gas, sino de tener precauciones. Lo que hay que hacer es tener precaución, nada más. Se pueden usar, hay aparatos muy buenos y con muy buena supervisión y nos dan tranquilidad y seguridad porque son inclusive aparatos que están, digamos, registrados por normas de seguridad. El problema es que nosotros por ahí no hacemos lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que debemos hacer todos los años, que normalmente no lo hacemos, gracias a Dios en nuestra ciudad tenemos muchas personas que se han capacitado para trabajar con el tema de gas, ¿no es cierto? Es una vez al año, antes que empiece el invierno, hacer supervisar todos nuestros calefactores. Entonces, por si hay alguno que no está en condiciones, te lo ponen en condiciones y está. Dos cosas también que toman importancia con respecto a los calefactores. Los que tenemos dentro de la habitación y los que tenemos fuera de la habitación, que sería en otro comedor o en otra sala, ¿no es cierto? El que está en nuestra habitación siempre es conveniente que tiene una conexión directa al externo. ¿Para qué? Para que el monóxido de carbono rápidamente salga, ¿no es cierto?, y entre aire bien oxigenado. Entonces no tengamos ese riesgo de ese problema. En cambio, el que no tiene ventilación
directa, lo conveniente es tener, como hacen la gente que coloca todo este equipo, es tener dos orificios bien grandes, ¿no es cierto? Y no taparlos, porque uno de los problemas que tiene la gente es que siente que entra mucho frío o entra viento. Porque antes siempre se hablaba de dejar un poquito la ventanita abierta. No, hay que dejar bien, normalmente creo que las medidas andan entre los 15 por 15, creo que algo así, que es lo correcto. Y tiene que estar limpio, o sea, una vez al año fijarse, sacarle las tapitas y sacar todo lo que hay residuo adentro, porque es una cosa lógica. Entra con el viento, entra en suciedad, entonces lo puede tapar. Y no taparlo, o sea, porque he hablado con algunos técnicos y me han dicho que han encontrado gente que como entra un poco más de viento, tenemos que tener un plástico y lo tapa. Bueno, ese es el riesgo más grande, que es lo que no hay que hacer. Y lo otro que no tiene que hacer la gente es llevar, te comentaba recién que lo que era antes, que se calentaban en la casa con los fogones, adentro del ambiente, ¿me entendés? Y ponían la leña, ponían el carbón, calentaban, porque de paso calentaban capa la pava para tener calentito, y se iban a dormir. O para secar la ropa. O también para secar la ropa, es otra situación que pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Se van a dormir, el carbón se va consumiendo, no hace llama, y cuando menos nos demos cuenta, lo que está generando es constante monóxido de carbono. Y así suceden las cosas. Bueno, a tener en cuenta todos estos consejos, precaución más que nada. Yo creo que todo precaución. Y si hay un problema, que empezás a sentir un síntoma con esta característica, dolor de cabeza, estás congestionado, salí afuera. Lo mejor, o abrí una ventana. La rápida oxígeno, fíjese lo que pasó con este accidente en Buenos Aires. El chiquito se salva porque estaba una ventana abierta. Claro. Un detalle simple y común, ¿me entendés? Entonces, y si vemos que con eso no solucionamos, al hospital. No hay otra forma. Acá lamentablemente no hay tantos servicios de emergencia como sucede en la ciudad grande, entonces lo mejor, subir al auto y llevarlo al hospital o conseguir a alguien que lo pueda llevar y seguramente ahí le van a dar las indicaciones y el tratamiento adecuado y que no suceda nada de lo que uno no quisiera que suceda. Gracias.